Buenos días, están llegando ya nuestros invitados al día de hoy, a nuestra rica conversación que surgió en uno de estos espacios de dudas. ¿Qué están haciendo ustedes? Oye, ¿es idea mía o faltan candidatos? ¿Se han dado cuenta que no me llegan candidatos, no me están funcionando los medios tradicionales de búsqueda? ¿Qué están haciendo? Tantas dudas, inquietudes, de hecho, desde que en este espacio, junto a Felipe y Ramón y el equipo organizador, Felipe, un gusto verte de nuevo, y al equipo también de invitados. Yo solamente quería darle la bienvenida, mi nombre es Ilia González, soy directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos, y tengo solo una gran duda. ¿Dónde están los candidatos? Así es que esa conversación es la que hoy día este grupo de expertos nos va a acompañar y nos va a contar su experiencia. Yo los dejo y muchas gracias por la disposición en estos trabajos colaborativos tan ricos que ha integrado la red RAGMI y trabajando junto a estos expertos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Ilia. Les doy la bienvenida a este webinar que hemos preparado con harto cariño. Como dice Ilia, este es un webinar que salió desde las necesidades y las dudas que tenía la misma gente en la red de recursos humanos, profesionales de recursos humanos que no están encontrando postulantes, profesionales también que están encontrando que sus ofertas dejan de ser competitivas o que ahora, por ejemplo, en algunos rubros las remuneraciones están subiendo y no tienen cómo argumentarlo bien para las líneas y para los negocios donde trabajan. Entonces sentimos que estamos en un periodo con mucho flujo y con cambios importantes. Yo creo que es súper bueno hacer la reflexión respecto a esto, no solamente como desde nuestras impresiones locales, sino traer tanto datos, y por eso agradezco mucho la presencia acá de Ramón, de trabajando.com, que va a tener una generosidad increíble, que es abrir a la comunidad lo que está pasando en su portal, que es por lejos uno de los que concentra más actividad en las personas que están buscando empleo y las organizaciones que están buscando personas. Entonces vamos a poder mirar algunos datos bien interesantes al respecto. Y tenemos también a Josefa y a Ricardo, que son dos destacadísimos economistas, que van a poder ayudarnos a hacer sentido de esto, de esta nueva realidad, de estos nuevos movimientos, desde una perspectiva que sea cuantitativa, pero también como de sentido común y de cómo las organizaciones se van moviendo y de cómo estos cambios van haciéndonos tomar decisiones y van haciéndonos cambiar la forma en que estamos enfrentando el mercado laboral. Así que yo creo que este es un webinar ultra premium que pudimos organizar. Los candidatos, o sea, perdón, los participantes acá son así, pero del mejor nivel y la mejor talla. Vamos a tener datos fresquitos, perspectivas a las cuales no siempre estamos acostumbrados, porque en recursos humanos estamos bien acostumbrados a hablar con otros profesionales de recursos humanos, y tenemos a dos tremendos economistas acá que nos van a dar otra perspectiva. Y la idea de este webinar es que sea una primera parte con una presentación de datos puro y duro, donde le voy a pedir a los panelistas, a Ricardo y a Josefa, que en cualquier momento, si tienen dudas o comentarios o tienen alguna clarificación que les gustaría hacer, la hagan. La idea es que estemos 10 minutos más o menos mirando datos y después pasemos a algunas preguntas que primero voy a hacer yo y luego vamos a abrir al plenario para poder atender a todas sus dudas y para poder darles, ¿cómo se llama?, dejarlos con la mayor cantidad de información útil. Así que nuevamente les agradezco a Ramón, Josefa, Ricardo por acompañarnos, a las más de 100 personas que ya nos están viendo y nada, pues espero que esto sea una experiencia genial para todos y que saquemos muchas cosas del limpio y podamos todos aprender. Encantado de poder acompañarlos hoy día y Ramón, te dejo la pista para que nos deleites con tu baile de datos. Así que encantado. No, Felipe, gracias a Josefa y a Ricardo por acompañarnos hoy día y bueno, a Ilia por mover esta red y por desde la colaboración lograr hacer mejor el trabajo de cada uno de nosotros y lograr entender estos temas que hoy día están y que nos están desafiando día a día en este mundo tan cambiante. No sé si finalmente Jan va a compartir o comparto yo la presentación. Yo creo que es mejor que la compartas tú, para que puedas tener Dale, el control y perfecto. hacer zoom y todo. Perfecto, entonces le voy a poner presentar aquí. Déjame volver a un segundo. Entonces aquí compartir. Ah, no, todavía no puedo compartir, de hecho.
Me tienen que dar permiso para compartir. Sí. Y recuerda que yo te puse algunas cositas al principio. Sí, sí, sí. Vamos a partir de ya. ahí. Vamos a partir de ahí. Genial. Entonces, Ahí sí. no sé si ahí ya están viendo. Sí. Bueno, yo les puse algunos recortes de prensa acá que tienen que ver un poco con la historia de este webinar. ¿Y por qué llegamos a hablar de esto? No sé si recuerdan, pero hace unos meses, los que estamos acá en Chile, hubo toda una polémica porque hay un caballero de apellido Sutil que representa un gremio de empresarios bien importante que empezó a hablar acerca de efectos que podrían tener los beneficios y la pandemia dentro del mercado laboral, efectos que tendían a la informalidad o que podrían tener presiones sobre la cantidad de personas que estaban, ¿cómo se llama?, postulando a distintos cargos. Como es característico, no fue muy sutil en su approach y en términos mediáticos no le fue muy bien, pero si podemos ir avanzando, Ramón, en la medida que pasó el tiempo, empezamos a ver algunos indicadores, ya esto mucho más reciente, el 30 de junio, donde, por ejemplo, empezamos a mirar que esta cosa que, por ejemplo, los que tenemos amigos en el campo nos estaban contando, que empezaban a costar encontrar gente, empezó a materializarse en algunas cifras interesantes, como acá que tenemos una baja a 10% en el trimestre marzo-mayo del desempleo, pero acompañado también de menos puestos de trabajo. O sea, es como paradójico para uno que no es economista de repente, entender que el desempleo baje y al mismo tiempo haya menos puestos de trabajo. Si puedes ir a la siguiente, Ramón. Esto lo empezamos a ver en otros países. Esto es de Randstad, que es una empresa que tiene un reach global, también muy reciente, donde empezaron a ver también estos mismos efectos, pero del lado de las ofertas de trabajo, y finalmente llegamos también a que en datos locales nuevamente, si avanzas, Ramón, empezamos a ver ya mucho más claramente que había, además de estos efectos en el desempleo, el INE nos empezó a contar acerca de cambios ya interesantes en términos de la cantidad de población activa que estaba dispuesta a trabajar. O sea que hay un montón de gente que antes participaba del mercado laboral que ahora ya no están, ¿ya? Entonces parece que esta pregunta de dónde están los postulantes puede tener que ver también con esta pregunta de dónde están estos trabajadores o qué pasó que no están buscando empleo. Y es por eso que decidimos armar este webinar, un poco para poder esclarecer esto. Le pedimos a Ramón que participara, que nos trajera datos que nos permitieran conversar, y a Ricardo y Josefa que nos permitieran también tematizar esto desde una perspectiva más general y más de los efectos generales que podrían estar detrás de esto. Así que ese es el contexto, y ahora invito a Ramón para que nos muestres qué es lo que está pasando en el punto de vista del mercado laboral desde los datos que tienen ustedes. Perfecto, Felipe. A ver, nosotros, afortunadamente, hoy día la disponibilidad de datos y sobre todo en nuestra plataforma que tiene un alto volumen de transacción, estamos midiendo y entendiendo y tratando, de nuevo, desde la data, entender cuáles son los comportamientos para poder ir mejorando, para poder irnos acercando tanto a los candidatos como a las empresas que son nuestros clientes. Y un número que es el estándar que nosotros miramos y que existe hace mucho tiempo, es la oferta laboral que registra el Banco Central como de todos los portales de Internet. Es la oferta laboral disponible, un indicador del Banco Central, una institución seria, y entonces ahí nosotros decimos en trabajando.com cómo estamos. Y afortunadamente, viendo desde enero del 2018 a la fecha, el comportamiento de la oferta laboral disponible de Internet por el Banco Central y ahora de nosotros tiene un match bastante correlacionado. Entonces, después de eso, de esa conclusión más o menos rápida y sin un análisis mucho más duro que la gráfica y la evolución diaria, nos paramos desde el punto que somos un portal representativo de lo que está pasando en el mercado, y ahí están todas las análisis que tenemos por delante. Ricardo levantó la mano. Perdona Ramón, solo aclarar, Sí. oferta laboral son, digamos, es que realmente en economía entendemos lo contrario, casi demanda es... Bueno, claro, ¿qué es que oferta? esta es la oferta de publicaciones disponibles, por lo tanto, Ah, ya, es la cupos. demanda de las empresas, Entiendo, perfecto, es la publicación de todas las ofertas laborales que hay en Internet
hoy día del Gracias. mercado. Claro, tiene Gracias. este concepto que oferta y demanda aquí funciona al revés. Bien. O sea, Bien. la demanda por trabajadores o la oferta laboral que disponen las empresas. En este caso es la Bien, oferta laboral gracias. que disponen las empresas. Claro, es justo, sí, es un temazo ese entre la oferta y la demanda, pero que al final del día es lo que vamos a estar conversando. Entonces, Sí. respecto de la demanda laboral o las ofertas publicadas, las ofertas laborales publicadas, tenemos esta correlación que va bastante de la mano, tomando esta ventana, como les comentaba, de enero a la fecha, de enero de 2018 a la fecha. Y aquí espero que se vea bien, pero aquí es cuando se produce el primer tema. Las ofertas laborales disponibles en Internet versus el empleo, o sea, la inversa del desempleo, va súper bien hasta, y vemos que acompaña incluso con esta caída de oferta laboral y con la caída del empleo, pero aquí se empieza a enredar y no existe esta correlación marcada, es más, se invierten las curvas cuando pasamos la primera etapa de la pandemia desde el año pasado. Nosotros entendemos que la oferta laboral, y volviendo al gráfico de antes, durante la pandemia cayó profundamente. O sea, aquí vemos desde marzo hasta agosto hubo una crisis muy, muy, muy completa en términos de caída de oferta laboral, de caída de todo tipo. Pero después se retornó, y si vemos en términos de base 100, estamos a niveles similares a los de incluso antes del estallido social, que ahí hubo también otro efecto y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en términos de oferta, nos recuperamos, pero en términos del trabajo y de la gente que está empleada, no cayó, o sea, siguió a niveles bajos. Entonces, al cruzarse esta curva y que se cruzan en diciembre, tenemos ya un tema que nos llama la atención y decimos, ¿qué pasa? No siguió operando esta lógica de grandes números y de oferta y demanda. Y cuando vemos cómo se ha recuperado, o sea, aquí hay segmentos de la industria que se han recuperado fuertemente, otros que se han mantenido bastante constantes, y aquí nosotros, estos ya son números directos de nosotros de trabajando.com respecto de la creación de oferta diaria en el mundo de minas y canteras, o sea, en la minería. El año pasado respecto a este año, vemos que está un poco por arriba, pero no es algo que sea sustantivo en términos del cambio de la oferta. Sí vemos que hay, incluso respecto del año pasado, respecto en el mundo de salud, vemos que hay incluso se llega a duplicar la oferta laboral que hoy día disponible en salud, y pese a que cuando uno hace el doble clic de esto, mucho en la atención y en la primera línea de la salud, y al revés, una caída en los cargos administrativos y en los cargos más de la operación del mundo de la salud distinto, pero igual un crecimiento importante. Después uno ve que en las actividades financieras y en el mundo bancario y seguro, un comportamiento un poquito distinto. Incluso partimos este año más bajo que el año pasado. O sea, un sector que tampoco se recupera fuertemente, sí, respecto de la caída y de los números que teníamos en julio del año pasado, una recuperación, pero más bien en línea, si uno lo ve, si uno le metiera aquí el 2019, vería que está incluso más bajo que el 2019. O sea, un sector que incluso sigue deprimido y que tiene algunos otros temas más. Después vemos que industria y manufactura crece respecto del año pasado en el primer trimestre y más que crece en este segundo trimestre recién pasado. Y vemos que hay una fuerte demanda, y también vemos que hay una fuerte demanda y crecimiento en el tema de comercio, incluso superando las cuarentenas de principio de mes. Entonces, aquí voy, que esta gran recuperación, este gran volumen de oferta laboral está comportándose distinto en distintos segmentos de mercado y en distintas industrias que de nuevo nos meten más variables a esta ecuación. Y ahora cuando vamos al cruce de la oferta y la demanda, ¿qué pasa con la cantidad de ofertas normalizadas? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Hicimos el ejercicio de llevarlas a un punto de comparación y decir, respecto de marzo del 2020, que podemos decir que es una condición normal de mercado, es previo a la pandemia y ya recuperado el estallido social.
vemos que hacia atrás efectivamente había una mayor actividad en cuanto a oferta laboral, pero también una mayor actividad en términos de postulantes únicos. Esta caída que viene fuerte tanto a nivel de oferta como a nivel de demanda en el estallido social, vimos ahí en ese minuto caídas de la oferta laboral de 20, 25 puntos, pero que se fueron recuperando a fin de año. Y luego vemos este punto de cuando entra fase 1 región metropolitana y vemos que todo se descalabra y se viene respecto nuevamente de marzo del 2018 con una caída de 60%. O sea, vemos una caída de la oferta laboral de 60%, una caída de la oferta, o sea, de la demanda por trabajo de los postulantes de 20%. O sea, los trabajadores se restringieron, pero la oferta laboral cayó mucho más. ¿Y qué vemos luego de eso? ¿Y qué es esta componente aquí? Que la oferta se recupera fuertemente después de julio-agosto, sobre todo en agosto ya se empieza a notar un fuerte recuperamiento de la oferta, pero las postulaciones siguen bajas y uno dice, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué nos está pasando? Esto es algo sistémico y nosotros empezamos en ese minuto cuando vimos que la curva no acompañaba a hacer el doble clic, el triple clic de cada una de estas cosas y ahí vamos a tratar de mostrarle algunas de las cosas que hay. Pero este comportamiento de que la curva de postulantes no acompañó el crecimiento fue algo que empezó a ocurrir ya en agosto del año pasado cuando vimos que la oferta laboral subió. Entonces, nos empezamos a pensar, oye, ¿cuál es el comportamiento del mercado laboral de todos los portales y postulantes, como esto ocurre en Internet? El tráfico de esos portales que se mide en forma estándar por varias gente en el mercado, está Alexa de Amazon, está por el otro lado SimilarWeb, y tomamos el tráfico ya de este año, que fue cuando nos preocupó un tema en serio, y vemos que cuando sumamos el tráfico de sesiones, en este caso, de los principales portales laborales, Trabajando, Laborum, Como Trabajo, Chile Trabajo, el agregador Indeed, que tiene también una componente, y el aporte que hace la Bolsa Nacional de Empleo, vemos que el tráfico de estos portales en enero, el 4 de enero medio, es casi 12 millones y medio de sesiones. O sea, hay 12 millones de usuarios que están levantando desde su celular o desde un computador, entrando a los portales, quiere decir que tienen la intención de postular. Pero ese tráfico se viene cayendo de forma consistente y dura en todo el mercado. Y vemos grandes caídas respecto de distintos operadores. Afortunadamente nosotros hemos podido mantener ese tráfico un poquito más, y si ven nuestras caídas son un poquito menores que las de la competencia, pero igual sigue siendo bastante dramático el tema de la caída de tráfico. Entonces, hay un tema sistémico que de los postulantes de enero a la fecha han dejado de participar en todas las plataformas, y no solo eso. Entonces uno dice, ¿y cómo buscan trabajo? ¿Y cómo lo están haciendo? Hay nuevas formas, redes sociales, pero la verdad, al final del día, la gran oferta laboral ocurre y sigue ocurriendo en los portales de empleo, y por donde sea la red social te direccionan finalmente a la postulación de estos portales. Entonces, cuando vemos y tratamos nuevamente de hacer el doble clic, si me dice, si voy muy rápido, quieren interrumpir. Felipe, tú levantaste la mano. Sí, teníamos un par de dudas respecto al gráfico anterior, a los ejes. Dale, dispara. A este de acá, si nos pudiese explicar como qué representa el eje X y el eje Y. Esto es tiempo, o sea, el 4 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo son las fechas de muestra que SimilarWeb entrega sus reportes, que los entrega una vez al mes, y en el eje Y es el volumen de tráfico que tienen. Entonces sumamos, en el fondo es el tamaño de la torta de los postulantes de Internet en todos los portales. Entonces básicamente es la intención del mercado en postura, porque yo podría decir, oye, yo estoy perdiendo participación de mercado y está apareciendo otro, pero aquí al sumar estos 5 portales, nosotros entendemos que estamos cubriendo más del 90% de la intención de tráfico a postular a las distintas empresas que hoy día están gestionando. Entonces, es ese básicamente el tamaño total de la torta de postulantes a ofertas laborales.
Entonces, cuando hacemos el doble clic, que es básicamente el mismo gráfico de caída de postulantes que vimos en dos gráficos anteriores, entre hombres y mujeres, y vemos que hay un comportamiento bien marcado. O sea, cuando viene la fase 1 de la región metropolitana en marzo del 2019, este gráfico está por semanas, ya estamos profundizando, vemos que la caída de postulantes de hombres es del orden de un 30%, que es la línea naranja, pero el de las mujeres es del 50 o más incluso. O sea, esta línea azul, si se fijan, está bajo el 50. Entonces debemos decir, a ver, ojo, el mercado laboral, que en general se comporta bastante equitativamente en términos de, por lo menos, postulantes, mitad y mitad hoy día, un poquito más por el lado de las mujeres en el término de la intención, pero un poquito menos en términos de la postulación efectiva, vemos que la caída es de 20 puntos entre hombre y mujer, que cuando uno empieza a recorrer, en septiembre obviamente toda la intención de postulación cae, pero luego se recupera. Al fin de año también todos más o menos se quieren ir de vacaciones y no están pensando en buscar un nuevo trabajo, pero después se empieza a recuperar y en marzo vemos que ya llegamos a la primera semana de marzo a un volumen ya bastante razonable, una caída de solo 20% respecto de marzo del año pasado, pero vemos que después de ahí en adelante nuevamente vuelve a caer con un gap bien importante, quizás no 20 puntos como la cuarentena del año pasado, pero sí con al menos 10 puntos de diferencia entre hombres y mujeres, que nos hace de nuevo gatillar qué está pasando con las mujeres o qué distinto pasa con las mujeres en esta recuperación del mercado laboral. Y cuando hacemos de nuevo esta misma mirada, pero por edades, nos vemos que hay un comportamiento muy complejo y que ahí es donde nos llama la reflexión cada vez más. El mismo gráfico, cuando lo abrimos por postulantes entre 21 y 25, entre 26 y 30 y así en adelante, vemos que la caída de los postulantes básicamente que tienen menor formación, que son las personas del mercado laboral que solo tienen enseñanza media y que están trabajando desde los 20 años, es del orden del 60 puntos abajo de la condición normal que había en marzo, que es esta línea de color rosado que está acá. Pero sin embargo, estos jóvenes, cuando llega fin de año, vuelven a postular al mismo nivel que estaba en marzo del año pasado. Vemos que llegamos casi al 100% del el nivel de referencia. Entonces, decimos, ¿qué pasa? Pero esto vuelve a caer nuevamente cuando nos vamos a fin de año. Hay que entender que los postulantes a los trabajos ocurren entre 2, 3 semanas, incluso un mes antes del trabajo efectivo. Entonces, un postulante, un PIC de noviembre es que quiere trabajar en diciembre, enero. Aquí, y ojo, este gráfico están excluidas las prácticas, o sea, son trabajos full time, part time o en condiciones ya de trabajo, excluyendo las prácticas. Y vemos que nuevamente fin de año todo se vuelve al piso, pero se empieza a recuperar. ¿Y quién se recupera más? Se recupera más las personas de 51 a 60 que van por arriba, que si se fijan el año pasado estaban un poquito más por debajo de la caída incluso. Vemos que la curva azul de 31 a 35 está por arriba, o sea, quiere decir que está con una menor caída en la intención de buscar trabajo. Y vemos que se recupera el año y 51 a 60, o sea, las personas de mayor edad, que uno quizás podría pensar que son más vulnerables, son las que representan una menor caída, independiente que si se fijan hay una caída que sigue, perdón, se me había olvidado que teníamos esta animación. Periodo de vacaciones, lo que sea, y cuando volvemos ya febrero-marzo, vemos que hay una recuperación fuerte en todos los segmentos, incluso, como yo les decía, en 21 a 30, pero después viene esta caída desde ya la semana 14, o sea, estamos hablando de abril, que viene nuevamente con una caída bien profunda, y la más profunda nuevamente, los jóvenes de 21 a 25, los jóvenes de 26 a 30, y de mucho menor media, las personas mayores de 31 a 35 y así en adelante. O sea, hay una fuerte diferenciación en los mismos números, hay comportamientos para arriba y para abajo, sobre todo vemos esta caída de los jóvenes, de personas de menor formación, que tiene esa correlación bastante directa, y ahí es donde de nuevo nos preguntamos por qué caen los más jóvenes, por qué caen por lo tanto, en esos más jóvenes que además son personas en general con menores ingresos, que se supone que deberían
tener una mayor intención y una mayor voluntad por salir a buscar trabajo son los que más caen a niveles durísimos, incluso 70% menos que 70 puntos menos que en marzo de antes de pandemia como nivel de referencia. Que eso, como les comentaba, no quiero entrar en la curva en detalle, pero si uno lo lleva a la formación, como les decía, miren cómo cae la curva de la enseñanza media por debajo de todas las otras y suben o se mantienen las de personas profesionales, incluso con formación superior a formación profesional con doctorados y magíster. Entonces, las personas con mayor formación tienen una menor caída, las personas con menor formación y por lo tanto menores ingresos tienen una mayor caída en este desempleo independiente y que la oferta esté creciendo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del mercado que hemos visto en términos de sueldos? Nosotros recuerden que podemos ver los sueldos tanto de la empresa que publica ese sueldo, ya sea se muestre o no, hay un nivel de referencia, y también en cada postulación de cada persona hay una intención de renta. Y en los grandes números vemos que el sueldo medio de la oferta ha crecido de enero a la fecha en un 20 puntos. Estamos hablando de los grandes números, de las más de hoy día 150, 180.000 nuevas ofertas laborales que han ocurrido, que significan más de 300.000 vacantes disponibles hoy día en nuestro portal, o sea, que han estado disponibles en este tiempo. Vemos que hay un incremento de 20 puntos entre enero y junio, y vemos que la línea de postulación, que en general siempre está un poquito por arriba del sueldo de la oferta, ha subido un 12%. Ahora, en el doble clic y cuando vemos los números en general, hay sectores y roles que han caído 10 puntos en actividades y servicios administrativos, pero al otro lado hay fuertes incrementos de renta en industria, en transporte y en minería. Entonces, también de nuevo, hay distintos comportamientos y han reaccionado quizás más rápido en cambios de renta en estos sectores. Entonces, ahí es donde vemos que este no es un problema tan simple, no es un problema tan de decir, oye, está pasando esto, y por eso es un poco la invitación a Ricardo, Josefa, de ver cómo ellos lo correlacionan, cómo ven que estos comportamientos que nosotros estamos viendo desde la data están teniendo un impacto bien profundo en el mercado laboral y en este que se supone que debería ser y que está marzo del año pasado habíamos visto que había una correlación bastante directa entre oferta y demanda, que entre comillas, las fuerzas económicas habían operado y hoy día están operando de otra forma o tienen otras variables que hacen que estamos con un problema que no podemos encontrar o no tenemos a la cantidad de personas que son necesarias para salir adelante con nuestro negocio y con la tan ansiada reactivación de la economía. Esas son las láminas que nosotros preparamos. Yo podría estarlos aburriendo infinitamente con el análisis de doble, triple y cuádruple clic, pero creemos que esto al menos nos sirven para poder gatillar y estar iniciando esta conversa. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Ramón. Muy interesantes los datos. Yo ya tengo aquí un papelito lleno de preguntas que me gustaría hacer, pero me voy a aguantar porque yo creo que lo primero que me gustaría es poder escuchar los comentarios de Josefa y Ricardo antes de hacerles preguntas como más dirigidas. También tenemos algunas preguntas en el chat. Los invito a dejar todas las preguntas que quieran. Vamos a tratar de contestarlas todas. Pero primero, conocer impresiones generales. Porque yo vi que cuando abrimos ahí la data por género, a la Josefa le brillaron los ojos. Cuando abrimos también la data cuando empezamos a ver los temas de remuneraciones, a los dos les brillaron los ojos. Entonces creo que hay temas acá que les interesaron. ¿Qué les parece esta base de datos, este acceso? Bueno, yo no sé cómo, tengo varios comentarios, no me quiero robar todo el tiempo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. A Ramón y a Felipe, y un gusto compartir acá con Ricardo. Bueno, partir con la pregunta que tú dices, Felipe, un poco destacar la calidad de lo que nos acaba de presentar Ramón. Entonces era mi primer comentario que quería hacer, que en el fondo a medida que ha ido creciendo este mundo online,
el tipo de análisis que se puede hacer con la data de trabajando.com es súper interesante para académicos y para hacedores de política pública. Entonces, es una data que refleja bien lo que está pasando en el mercado laboral, que además está muy al día y que nos permite hacer análisis súper fino de el tipo, aquí nos vamos a enredar con la oferta y la demanda, porque yo tengo igual que Ricardo lo piensa al revés, pero bueno, la oferta de postulante en términos de sus características, no sé, nivel educacional, características demográficas, características geográficas, dónde están ubicados, cómo están los anuncios de empleo. Entonces, el análisis es muy rico y es muy interesante e importante en el contexto actual en que la situación cambia día a día. Entonces, como mucho lo que podemos aprender de este tipo de data, eso sería como lo primero. No sé si y entrar como a mis comentarios al tiro más de fondo de como impresiones respecto al tema o dejar que Ricardo comente. Si lo hacemos más pimponeado o largo hablar. Dale. Le doy. Bueno, yo quería, como ciertos temas que me parecen interesantes, primero como que quería destacar que en el fondo vemos esta caída en el número de postulantes y es un fenómeno que no es único de Chile. Entonces apenas partió esta crisis, esto se vio en general en todas partes del mundo. Eso era lo primero que quería mencionar. Ahora como este problema de la reactivación se está discutiendo, por ejemplo, también en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si uno ve paper que analizan data muy similar a la que muestra Ramón, o sea, de portales de trabajo online, se ve que en el minuto que empieza como la crisis del COVID, las postulaciones de la gente caen entre un 15 y un 20%. Y pese a que caen las ofertas, digamos, de las empresas, lo que pasa es que en muchos lugares caen tanto los postulantes que aún así cada oferta de empleo recibe menos postulantes que antes. Entonces, un poco decir que no es algo que pase únicamente acá, sino que está pasando en muchas otras partes del mundo y obviamente que es como un dilema de por qué la gente no quiere buscar empleo. Y acá las razones son muchas. Esta es una crisis como súper distinta de otras crisis porque tiene este componente sanitario. Entonces, acá hay como varios temas que son como interesantes a discutir. Primero está el tema de cómo aumentan los costos de trabajar por temas de salud. Entonces hay gente que no quiere trabajar por temas de salud. Eso obviamente puede haber cambiado más recientemente con el tema de la vacuna y vemos que se empezó a reactivar la gente mayor, que es bien interesante. Pero hay un riesgo como directo y eso explicaría que en el fondo, de hecho, cada vez que viene una ola del COVID, baja aún más la cantidad de postulantes. Está el tema del cuidado, que es como el gran tema de género. O sea, aquí las que más cayeron fueron las mujeres. Tenemos poco corresponsabilidad en el interior del hogar y al final esto le pegó muy fuerte a las mujeres. Y más en Latinoamérica, nosotros hemos tenido los colegios cerrados, o sea, en general en Latinoamérica mucho más que en el resto del mundo. Entonces es difícil recuperar de alguna manera ese empleo y obviamente que esos costos están incidiendo en que, lo hemos visto en varias cifras, que tenemos muchas mujeres que están inactivas, que no están ni siquiera buscando empleo. Después está la gran duda que tenemos todos, que está como las primeras láminas que mencionó Felipe, cuánto están influyendo los beneficios que está entregando el Estado. Y es como, yo creo que no es la única explicación, pero ciertamente podría tener una incidencia, tampoco hay que cerrar los ojos, o sea, hay una serie de estudios académicos que muestran que cuando se entregan más beneficios de desempleo, la gente pone menos esfuerzo en buscar empleo, el periodo de desempleo se vuelve más largo, entonces esto ciertamente podría influir. Yo no diría que es lo único, porque se ve que esta caída, como la gente que es dispuesta a trabajar, se genera desde un inicio de la pandemia, mucho antes de que se entregaran beneficios. Entonces los papers que han analizado otros países, por ejemplo, ven que la caída ocurre antes, que no va tan de la mano con los beneficios, pero ciertamente podría tener un efecto y sería interesante hacer ese análisis más fino de cómo se mueve en distintos grupos, un poco lo que mostraba Ramón, de repente como este grupo de menos recursos, de hecho ahora la oferta es más baja, los que tienen solo enseñanza media, y ver cómo se relaciona con los beneficios. Después está, claro, es como un mix de cosas, está también las características de los empleos, entonces no todos los sectores se han recuperado igual, entonces en el fondo estamos viendo que la gente postula menos, pero las características mismas de los empleos pueden haber cambiado, o sea, qué tanta oferta hay para distintos pools de aplicantes y cuáles son las características de esos empleos, qué tan deseables son, considerando estos costos que existen de cuidado y de salud. Y acá algo que me parece muy interesante es cómo pueden haber cambiado también las preferencias de los postulantes. Entonces hay algo muy obvio, ahora yo tengo que cuidar a mi hijo, tengo este riesgo sanitario, entonces aumenta la demanda probablemente por hacer trabajo desde la casa. Entonces eso es como directo. Entonces, de hecho uno esperaría, y lo que muestran otros trabajos que analizan como data de portales online, es que
la cantidad de postulantes no cae por igual en todos los tipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, trabajos que pueden ser realizados desde la casa, puede ser que ahora tengan de hecho más postulantes que antes. Entonces cambian las preferencias de las personas, puede ser respecto a cómo hacer el trabajo, pero también en otras características quizás que no son como tan evidentes a la vista. Por ejemplo, hay papers que muestran que en estas épocas de crisis, en particular en el COVID, aumenta la demanda por trabajar en lugares, en empresas más maduras, que me entreguen mayor seguridad. Eso es bien interesante porque en el fondo esto puede tener como una incidencia después, como a nivel más macro, es decir, cómo ciertas industrias o tipos de empresas se ven más o menos afectadas en este periodo de crisis. Las startups la pueden tener muy difícil, porque en el fondo no es solo la crisis, sino que además hay menos gente tal vez dispuesta a trabajar en cierto tipo de empresas que, por ejemplo, están partiendo por las características de los empleos. Y yo creo que, ya no quiero ahorrar más tiempo, es interesante ver cómo va a evolucionar esto. En el fondo, cuántas de estas preferencias van a cambiar, digamos, para siempre. Vamos a ver que, como estuvimos todos encerrados en un año, si bien la flexibilidad es algo que siempre se ha valorado, hay mucha gente para la que la flexibilidad no era como un gran valor, digamos. O sea, hay mucha gente que estaba conforme con el horario de 9 a 6 y la pregunta es si eso va a cambiar ahora. Entonces, yo creo que hay un montón de preguntas interesantes, pero dejo hablar a alguien más antes de... Oye, qué interesante escuchar todo lo que nos cuenta Josefa. Como es como que me pasan dos cosas. Uno, qué interesante esto desde el punto de vista de los factores, pero al mismo tiempo, qué frustrante que haya tanto factor metido al mismo tiempo. Porque tú hablaste de incentivos del gobierno, planes de distribución directa de beneficios, roles de género y roles en el cuidado en la casa, los colegios, la pandemia, la diferencia en el tipo de trabajo y en el tipo de empresa a la que la gente está participando. Además que tenemos data de trabajando. Y eso evidentemente es data súper valiosa, pero también es data de un cierto subgrupo de personas que están buscando trabajo. Aparecieron Felipe, otras formas de trabajar. perdona, te interrumpo, Felipe. Ahí Josefa Sí, dijo un punto bien importante y que nosotros lo hemos estado viendo muy duro, que son todo el mundo del trabajo de apps, del gig economy, que ha pegado muy fuerte esta misma transformación de los comportamientos y del acceso al e-commerce y del despacho en línea. Ha puesto una variable completamente nueva en términos de trabajo que no existía y que hoy día está, entre comillas, está fuera de un trabajo formal, es hoy día, porque al final del día esas personas están fuera de los sistemas de previsión, fuera de los sistemas de salud y pese a que están teniendo un ingreso y en algunas componentes un ingreso incluso bastante superior al que tenían en un empleo formal, que es el empleo tradicional, por decirlo así. Exactamente. ¿Qué impresión te merece a ti esto, Ricardo? Esta data que vimos, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Antes de pasar a las preguntas. Primero, también les agradezco la invitación, fantástico estar en este panel de conversación. Comparto, yo diría, todo lo que dijo Josefa. Ella es súper experta en temas de brecha y yo creo que ahí el apetito para meterse en temas de brecha laboral es ser especialmente grande. Oye, decías tú que este es un problema multifactorial y los cientistas sociales tenemos siempre problemas porque no contamos con laboratorios, no contamos con la capacidad de, comillas, dejar constante algunos factores. Y aquí con la cantidad de datos que tienen, creo que el tipo de estudios que se puede hacer son de una profundidad enorme y perfectamente tú puedes aislar muchos de esos factores que plantea precisamente por la cantidad de datos que tiene. Ahora, respecto de los números, hay ciertas hipótesis que uno en los economistas siempre tenemos a la mano cuando de repente aumenta el desempleo, ¿por qué aumenta el desempleo? Entonces el gobierno dice, mire, aumenta la tasa de desempleo porque está tan buena la cosa que se entusiasmó mucha gente y entonces entró a participar mucha gente.
¿Y por qué baja el desempleo? Entonces la oposición, no digo esta oposición o otra, pero alguien que quiere hacerle ponerle la prueba al gobernante de turno dice, bajó el desempleo, pero ¿sabe lo que pasó? Es que está tan mala la cosa que la gente se retiró. ¿Ah? Esta hipótesis del trabajador adicional, trabajador desalentado, lo lindo es que ustedes tienen datos del otro lado, que es la oferta de puestos o, digamos, la demanda de trabajo, digamos. Tienen la oferta de puestos. Y aquí lo que estamos viendo es que la gente no está participando a pesar de que hay muchos cupos. Una cuestión re interesante, nos permite aislar algo. Ahí hay algo más, algo está pasando en la línea, por supuesto, hay muchas hipótesis que podemos echarlas a competir, pero a mí realmente lo que me parece más razonable, sin descartar la hipótesis que proviene del comillas, el ocio es un bien superior y si me están dando bonos, entonces me retiro. Eso, por supuesto, puede haber algún efecto, pero eso no una hipótesis que a mí me haga mucho sentido por las magnitudes que estamos viendo aquí, y por alguna persistencia. Y una que sí hace todo sentido, que ya la esbozaba Ramón, Josefa, tú mismo, es que hay un cambio estructural, tecnológico, brutal. Ya se ve en que hay ciertos oficios, ciertos perfiles que son altamente demandados, por ejemplo, en salud. Y esa cuestión no es cosa de yo que me pueda reconvertir de un día para otro en una persona de salud. No tengo cómo. En logística, temas de logística, o sea, cosas... mira, tengo una experiencia relativamente reciente en el DUOC, donde teníamos ciertos oficios, ciertas especialidades que eran especialmente bien pagadas, logística, algunas ingenierías, y donde había que andar prácticamente cazando personas, y en particular mujeres, porque hay la deficiencia, falta de interés de las mujeres en las carreras que tienen un poco más de matemática y un poco más de ciencia, es reconocida, y la abundancia está en los, comillas, áreas un poquito más blandas, más fáciles. ¿Qué nos pasa ahí? ¿Qué nos pasa ahí? Y ahí yo no voy a decir nada muy profundo aquí, que Josefa seguramente tiene una opinión mucho más informada, pero aquí hay una cuestión muy larga que se ha estudiado particularmente en mujeres, porque las mujeres no siguen estas carreras STEM, hay modelos de rol desde el colegio, y están bien pagadas y no se meten. Entonces, ahí fíjate que hay una cuestión, y no es una cosa de transformar de un mes para otro, eso requiere un poco de tiempo. Entonces, el tema del cambio tecnológico que requiere un movimiento en estudios, en habilidades, es una cuestión muy, muy desafiante que podría, como decía Josefa, quedarnos doliendo por muchos años si no hacemos algo con el sistema más escolar, el sistema de educación media, etcétera, ¿no? Y de educación superior. Bueno, una cosa que está en esa línea y que es maravillosa, creo yo, es que las ofertas de trabajo están subiendo los salarios para ganar más postulantes, y eso aparentemente no tiene resultado, o tiene un resultado parcial.
yo hubiera esperado, antes de ver estos datos, que un incremento de 3%, 4% de salario en estas condiciones hubiera generado una multitud de personas yendo a cobrar eso, y ese incremento de salario no ser sostenible porque rápidamente los cupos se llenaban. No es así, y eso sugiere de que hay algo con la capacidad de reconvertirse, por lo menos en estos pocos tiempos. Por último, quería decir que aquí hay una hipótesis que desde luego no es para tomársela demasiado en serio, pero no para descartarla. Los datos muestran unas olas medias extrañas, ¿ah? Muestran que las mujeres se separan de los hombres, después se juntan, después se vuelven a juntar y qué sé yo. Y uno puede contar alguna historia del tipo, mire, hubo una primera ola, las mujeres tuvieron que retirarse, empezó a pasar, se volvieron por estos roles estereotipados, ¿no? Y la falta de co-trabajo en el hogar, pudieron volver, pero después viene la segunda ola. Sí, es posible eso. Yo creo que hay algo importante ahí, pero no hay que descartar algo que tal vez Ramón nos puede contar si es posible saber, de que, déjeme contarle una historia completamente extrema, pero solo para ilustrar el punto. Imagínense una primera ola, se llenan los puestos de trabajo estos puestos de trabajo ofrecidos, y al cabo de 3 meses, tipos ganan su plata y se van, renuncian, se la gastan y vuelven a una segunda a buscar de nuevo plata. Digo esto, es bien inverosímil en parte, sobre todo porque la economía no tiene, yo no he visto, tal vez alguno de ustedes, Josefa en particular, ha visto, pero yo no he visto algo que sí me ha tocado conversar con personas del mundo de las aplicaciones, que tiene no he visto en economía, un modelo que me diga más o menos lo siguiente, que me explique por qué algunas personas están ahí, juntan una cantidad de plata y dejan de trabajar. O sea, están una cantidad de horas, ¿y cuántas horas trabaja al día? No, depende. Yo me junto tantas lucas y cuando me junté tantas lucas, dejo de seguir trabajando. Una cuestión media rara, pero que si uno la extendiera y fuera cierto eso, y la extendiera a jóvenes que están interesados, digamos, en juntar una plata para un propósito específico y después que la juntaron, tomarse vacaciones y volver a buscar, muy en la onda de lo que uno aparentemente ve en algunos jóvenes como millennials, como de falta de attachment a un trabajo, podría dar cuenta de eso. Oye, también me podría quedar horas hablando aquí de fascinado de la fascinación que producen los datos, pero dejo hasta aquí. Tenemos además un montón de preguntas de los participantes, más de 20 preguntas, así que yo las estoy leyendo, estoy tratando acá de sintetizarlas, no sé, por mientras lo hago, Ramón, Josefa, ¿tienen algún comentario adicional? Josefa. Bueno, son tantos temas súper interesantes lo que decía Ricardo y muy de acuerdo con muchas cosas de las que decía. Yo creo que quizás como enfatizar de que, pensando en el tema, por ejemplo, de los beneficios, que la pandemia tenía un costo enorme, entonces, en el sentido de que hay un costo real de trabajar para las mujeres, un poco lo que decía Ricardo, o sea, uno ve, claro, es la primera historia que pienso yo, cuando veo estas olas de que en el fondo, en el minuto que nos vamos a fase 1, cae mucho la participación de las mujeres, etc. Entonces, el tema de los beneficios tiene dos caras. Quizás la gente está buscando menos trabajo por el tema de los beneficios,
pero también el costo de trabajar ha subido mucho, entonces también tenemos que darle como ese derecho a la gente de no tener que exponerse, o de una mujer que tiene a los hijos en la casa que no puede salir a buscar trabajo. Entonces en ese sentido tampoco, no es que la crisis esté superada, hace nada estábamos todos en cuarentena en la región metropolitana, entonces yo creo que es natural esperar que esto va a tomar un tiempo en ajustarse. Y quizás solo un punto más respecto a lo que dice Ricardo, es súper interesante, que yo aquí me pregunto cuánto habrá cambiado, claro, esta demanda de trabajo, como este sistema productivo, porque veíamos ahí unos saltos en salud, por ejemplo, y claro, sería interesante cuánto en la práctica han cambiado el tipo de trabajo que se ofrece, la realidad de tipo de trabajo que puede postular distintas personas. Porque claro, la oferta a la que yo puedo acceder es distinta según mis calificaciones. Sí, yo creo que el tema de la reconversión y de las habilidades que se necesitan hoy día para el mercado laboral son bien distintas y nos va a costar un rato acomodarnos. Lamentablemente son habilidades que no se ganan de un día para otro, independiente que uno pueda pensar que puede teletrabajar porque hoy día se mete un Zoom, un Meet o la plataforma que sea, va mucho más allá de eso. Es el acceso a la información, es la lógica cultural del trabajo, que lamentablemente en Chile estábamos muy acostumbrados a que el jefe estaba mirando a qué hora llegaba la gente, y hoy día el cambio de la jornada laboral al trabajo por objetivos es un tremendo tema cultural súper potente. Y ahí también tomando una pregunta que dice Tamara respecto de cuán acostumbramiento hay respecto del teletrabajo o no, nosotros hemos visto que hoy día la oferta laboral de teletrabajo y modalidades híbridas se estabilizó más o menos en 25%. O sea, nosotros habíamos visto que el teletrabajo full había crecido y llegó un minuto hasta estar en 20 puntos de la oferta laboral que nosotros teníamos disponible. Hoy día, al nosotros incorporar una modalidad híbrida, se estableció más o menos del orden del 10%, y el 15% de la oferta laboral hoy día está en esta modalidad híbrida, donde voy a poder tener esta combinación de algunos días de teletrabajo, algunos días de ir a la oficina y de cuadrarlo. Pero nosotros también trabajando hemos visto otro tema muy importante, que es otra variable más, es respecto de los tiempos de traslados que estoy dispuesto a tener de cara a ir a un lugar presencial de trabajo, donde quizás antes de pandemia yo estaba dispuesto a irme 45 minutos, una hora a mi lugar de trabajo, pero hoy día, a medida que he estado pasando el tiempo, ya no estoy disponible, la tolerancia al desplazamiento es cada vez menor. Nosotros reaccionamos como trabajando.com en que nuestro app hoy día para buscar trabajo te entrega la georreferencia y la distancia que tú puedes ocupar para trasladarte desde el punto donde estás buscando trabajo hasta el lugar de desempeño del trabajo, si es que fuera presencial. Y esas variables y esa mayor información del mercado ha tenido una súper buena llegada en términos de los postulantes, de poder decir, mira, este trabajo entre condiciones similares que antes uno veía solo la empresa y funcionaba esta lógica de la marca empleadora. Hoy día la disposición a irte a un lugar de trabajo que queda más de una hora o 45 minutos es altísima. O sea, ya las personas no van a estar disponibles en atravesar la ciudad de un lado a otro, y esa es otra variable que, cómo yo reinvento mi oficina. O sea, vamos a volver a las oficinas y esa oficina va a ser la misma de siempre, y me da lo mismo donde vive mi gente y mis equipos de trabajo, o me voy a distribuir de otra forma, que ahí hay otro cuestionamiento bien importante que nosotros lo estamos respondiendo desde disponer el trabajar para que esté esa información, pero falta también varias otras conversas de cómo enfrentarlo de largo plazo. Pero de nuevo, más temas y pocas respuestas. Sí, ¿Qué es lo que disculpa, me interrumpir explica? porque nos queda poco tiempo Sí. y tenemos muchas preguntas. Entonces yo, entiendo que no las íbamos a poder contestar todas, las resumí como en 3 preguntas grandes, ¿ya? Y la primera pregunta es una pregunta de priorización. Entonces, hablamos de muchos factores. Hablamos de incentivos del Estado, hablamos de bonos, hablamos también de los colegios, la apertura de los colegios, etcétera. En la opinión de ustedes, ¿cuáles creen que sería
el factor más importante o el que más nos tendríamos que fijar? En el fondo, ¿cuándo estas tendencias que estamos viendo deberían tender a revertirse? ¿Cuando se abran los colegios? ¿Cuando se corten los incentivos del Estado? ¿Cuando se corten los beneficios y los bonos? ¿Todos pesan más o menos lo mismo? ¿No es posible saberlo? ¿Cuál es su opinión al respecto? De todos estos factores, ¿cuál pesa más en el fondo? ¿Josefa? Me vas a tirar. ¿Seguimos el mismo orden? Es difícil saber. Para mí el costo de la pandemia es sin duda algo que pega muy fuerte. O sea, yo esperaría que a medida que se vaya mejorando la situación, esto mejore. De hecho, se veía ahí cuando tuvimos 2 meses mejores, se empezó a reactivar la oferta laboral. Pero dicho eso, creo que puede haber un desajuste. Es una pregunta que dejo abierta y lo que planteaba Ricardo me parece muy interesante. Habría que analizar la data porque puede ser que haya un desajuste un poco mayor, que se tarde un tiempo en regularse, pensando en los cambios que pueden haber en los tipos de trabajo. Pero sí esperaría que o sea, no creo que esto dure demasiado tiempo, digamos. Y sobre todo pensando que están subiendo los sueldos. Igual me impresiona, como me saltan los ojos, como decía Ricardo, ver esos datos y pensar en industrias que pueden haber subido en ese nivel los sueldos y qué está pasando ahí. Así que me voy con preguntas para la casa más que tener muchas respuestas. Sí, yo en mi visión creo que va, como dice, concordamos, de que debe haber un tema estructural de largo plazo, o sea, de cambio de habilidades o de competencias, que decía Ramón también, bien permanente. Sin embargo, si tengo que elegir un factor, para mi gusto, sin duda es la vuelta al colegio. Ahora, la vuelta al colegio, ¿ah? Como yo creo que va a pasar, ¿ah? Cuando volvamos masivamente al colegio, todavía va a tener un sesgo bien complicado contra las mujeres, porque si tú vuelves de a poco, por ejemplo, del tipo de cosas donde los niños de tal edad van en en los días en la mañana y los niños de tal edad van en la tarde, eso todavía tiene una carga familiar muy grande. Entonces, posiblemente en algún momento tengamos una vuelta al colegio más masiva, aunque hay muchos colegios que han vuelto, pero todavía donde uno observa, esto es pura anécdota que estoy hablando porque no tengo datos, pero donde observo yo vueltas al colegio de mis nietos, por ejemplo. Mi hija se dedica, o mi yerno, en este caso porque comparten bien, pero se dedican bien, o sea, tienen que hacer el doble de esfuerzo para ir a dejarlos que lo que hacían antes. Tienen que esperarlos más rato afuera porque la salida no es lo que era antes. Entonces, yo creo que esto vamos a tener una demora, aparte del tema tecnológico, un tema, digamos, de carga especial. Tal vez Segunda inventemos pregunta. Hay varias opiniones similares de que es muy impresionante este aumento en las remuneraciones que mostraba Ramón. La pregunta acá es si esto es sostenible, este cambio en el tiempo, si estos cambios tienden a revertirse o tienden a mantenerse, porque es bien impresionante el número. O sea, para mí ese aumento en las remuneraciones es un grito desesperado de las empresas que necesitan a esta gente urgente y están dispuestos a pagar mucho. Y eso va a ser sostenible en la medida que no tengamos una reconversión importante de gente que tiene esas habilidades y empieza a hacerlo bien ahí. ¿Ah? Yo tengo la certeza de que tú, una buena persona en logística, no la puedes sustituir por dos más o menos. ¿Ah? O sea, es un tipo de formación bastante rígida, buena. ¿Ah? Y por lo tanto, eso va a ser sostenible, va a ser permanente un buen tiempo. Creo yo que es muy difícil pensar que vayamos a olvidarnos de corner shop, ¿ah? Independientemente que abran los supermercados, ¿ah? O las tiendas. Esto es masivo, se queda
y la demanda de expertos en logística. También me parece muy improbable que nos olvidemos de virus. O sea, podremos resolver el tema del COVID, pero vendrán otros virus, vamos a tener que estar más preparados. Hay ciertas demandas muy específicas. No sé si tienes algo que agregar, Josefa, a eso, o pasamos a la última pregunta. No, sí, o sea, claro, yo creo, o sea, sí, bueno, son tantos temas, claro. O sea, pensar que nos vamos a poder olvidar de la pandemia en el corto plazo es como una ilusión, como el año pasado que creíamos que se acababa en 3 meses. Entonces, en realidad yo creo que esto mucho, yo creo que todos nos preguntamos cuánto va a perdurar, yo creo una pregunta abierta, claro, estoy seguro que muchas de las costumbres que tenemos, tipo el uso del delivery, etcétera, van a permanecer. Igual sigue siendo un porcentaje chico de la población. Pero claro, cosas más como fundamentales. Ahora que alguien lo ponía en el chat, y yo creo que es válido pensar, como después de un año en mi casa, como cómo cambia, cómo me enfrento yo al mercado laboral, si cambian mucho mis preferencias. Otro tema en las preguntas bien transversal es ¿qué podemos Espera, hacer? Felipe, espera un segundo, Dale, un Ramón, segundo, dale. porque a propósito de estas réplicas de los debates famosos que andan dando vuelta. El tema logística y el tema transporte y logística en general, que estoy muy de acuerdo con Ricardo en términos de la formación, sobre todo los perfiles profesionales, de cálculo de las redes de distribución, del poder llegar al día a día, de todos estos desafíos de despacho en 24 horas o next business day, requieren de una formación y una cantidad de herramientas bien potentes. Pero hay otro desafío en la logística que es el picking, que es la operación del centro de distribución, que es el operario. Y ahí yo te diría que hoy día, ahí es donde hay el mayor problema hoy día. Yo creo que hoy día sí en el país, y lo vemos también por las postulaciones y las formaciones que vemos, hay mayor cantidad de profesionales de la logística, pero hay mucho menos cantidad de personas de oficio de logística y que estén disponibles a trabajar en la noche para preparar un pedido. Y ahí hay unos desafíos súper potentes de transformación y de automatización, que son también de más largo plazo, porque vamos a tener un operario que está dispuesto a trabajar en un turno de noche o en turnos rotativos para preparar pedidos que tienen que llegar a las 6 de la mañana al supermercado o algo así, o yo como empresa voy a tener que transformarme y decir, mira, no voy a contar nunca más por esto, aunque suba 20, 30 o 40% el sueldo disponible, que yo creo que es otra variable bien potente y que hay muchas empresas que se han dado cuenta que hoy día no se transformaron o no se han transformado porque todas estas transformaciones requieren de mucho tiempo, planificación, inversiones, versus la operación que he mantenido siempre y que me permitió operar y que hoy día esas personas no están disponibles. Tocando a propósito el tema del agro, que es un tema también que ha salido bastante en la prensa el último tiempo. Hoy están los predios llenos de frutas y no se pueden no se pueden cultivar cosechar, perdón, porque no están las personas, pero en otros países, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo creo que nos hace falta también una mirada de ver cómo se han modernizado estas industrias en otros países y qué planes podemos hacer, porque no siempre la respuesta es personas, que es un poquito duro decirlo, sobre todo desde una persona que se dedica a gestionar la empleabilidad del país y que yo creo que hay una conversa un poquito más profunda y que va mucho más allá de subsidios, no subsidios, que el teletrabajo nos cambió, el COVID nos cambió, pero también tipos de trabajos que hoy día es muy probable que las personas no estén por el sueldo que sea disponible hacerlas por lo menos en corto plazo porque necesiten algún otro motivo. Que quería dejar esa también tema planteado. Claro, es bien interesante eso. Con el aumento de los salarios siempre está la presión a automatizar y optimizar los procesos. Aumenta eso de todas maneras. Oye, una última pregunta que también yo creo que es para los tres. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que están trabajando en reclutamiento y selección? Porque acá hay muchos mensajes de agradecimiento, muy interesante todo, pero también hay muchas preguntas muy concretas, como ¿debo o no subir las ofertas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué portales tengo que usar? ¿Cómo cambia mi estrategia?
si subo en este 20% que dice en la tablita, la gente va a estar más comprometida y no va a renunciar después, o voy a tener que seguir teniendo los mismos problemas a pesar de que tenga un 20% más en la planilla. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le darían pensando que las casi 200 personas que están con nosotros ahora son profesionales de gestión de personas que tienen que ver esto en terreno, en el contacto entre la organización y el trabajador? Si quieren me lanzo yo con la tranquilidad del ignorante, porque yo no es mi área y puedo decirlo. Pero mira, solo contar una anécdota a partir de mi experiencia como padre, cuando llegué al colegio de mis hijos, al primer colegio que puse a mi hija. El colegio, llegué y el rector nos cuesta una historia maravillosa de lo que el colegio pretendía, de la épica del colegio, que me encantó. Después resultó que de eso era bastante, no era tan cierto eso, era bastante más discurso que realidad. Pero al contarnos de la épica y del colegio y de los valores que tenía y qué sé yo, estoy seguro que algún tipo de personas que quisimos estar ahí nos quedamos y otro tipo de personas que no les gustó ese discurso se fueron. Lo que yo creo que muchas veces, sobre todo cuando uno habla de falta de compromiso de los trabajadores o de los jóvenes sobre todo, que uno los quiere y se van a... Es falta de un relato creíble de a qué lugar van a ir a trabajar. Creo yo que cada vez más o sea, la plata, la cosa transaccional pura, no es suficiente para los jóvenes y tiene que haber algún sentido de la oferta de trabajo que están recibiendo. Y no estoy sugiriendo con el ejemplo que deban mentir, ni mucho menos, pero si la oferta de trabajo no tiene alguna épica, no sé si el trabajo es solo empaquetar unas cosas que no se sabe a dónde van. Es distinto a que te digan, mira, nosotros estamos siendo parte de la cadena para salvar vidas o parte de la cadena para alimentar gente y qué sé yo. Darle alguna épica. Yo creo que eso es posible que te seleccione alguna gente que tú quieres tener y te deje fuera gente que no quieres tener. Perfecto, muchísimas gracias. Yo no, claro, como decía, Ricardo está lejos como de mi atribución y probablemente la mayoría que está, de hecho, escuchando sabe muchísimo más que yo respecto a procesos de reclutamiento. Como cosas que se me vienen a la cabeza, supongo que en el fondo, o sea, una primera cosa es, ya esto, estoy segura que no es un problema de información, pero también es interesante para la gente saber que en el fondo, como decía Ricardo al principio, es como, es loco pensar que tengo tantas posibilidades de encontrar trabajo ahora y que la gente no esté postulando cuando el mercado está tanto mejor. ¿Hasta qué punto la gente está tan informada de eso? Pensando en las mujeres que están como tan retiradas. Yo creo que ahí hay algo que tal vez, de hecho, se podría como tratar de fomentar, o sea, de informar a la gente, mira, están todos estos puestos, mira, como que quizás algo así, de esto podría ayudar un poco. Y pensando más bien en las empresas, supongo que, claro, volver a cuál es el problema que tiene la gente para trabajar hoy día, que esperemos vayan disminuyendo con la apertura de los colegios, pero yo sé que para muchos puestos de trabajo es imposible ofrecer flexibilidad, pero supongo que hay otros que se han ido adaptando en este tiempo y quizás se pueden adaptar un poco más, que en el fondo pensar en, tenemos la mayoría de los empleos y sobre todo en ciertos rubros están muy pensados como una lógica como masculina, al final son equipos muy masculinos, la dinámica de los horarios, etcétera, entonces hay poco espacio para ofrecer mayor, por ejemplo, mayor flexibilidad, que es algo que las mujeres transversalmente, independiente del nivel educacional, etcétera, es por ejemplo una demanda como muy claramente femenina. Entonces tal vez cómo adaptar los trabajos pensando en que lo que se valora ahora puede ser como más fuerte otras características, como por ejemplo la flexibilidad en la medida de lo posible. Y Ramón, tú que tienes las llaves de los datos, las llaves del reino, ¿qué nos puedes decir para los que nos están escuchando? Muchos de ellos están partiendo en esto, están eligiendo por primera vez en qué tienen que fijarse.
¿Dónde tienen que poner los porotos? Bueno, a propósito de data, una de las cosas que nosotros también medimos es el engagement que tiene cada oferta. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de personas que ven esa oferta laboral respecto a las que postulan. Y cuando uno compara, y esto hay una correlación uno a uno y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Ricardo respecto del sentido, vemos que las empresas que entregan un sentido, que son coherentes, que han puesto por delante políticas que quizás antes podían parecer temas que no tienen nada que ver, todos los temas de responsabilidad con el medio ambiente, con coherencia en el producto y servicio que entrego, tienen 2, 3, 4 veces más postulantes que las empresas que llegan y colocan la oferta de trabajo sin entregar mayores detalles, que no tienen una página web, un portal de marca empleadora que dé a conocer los beneficios de su empresa, las flexibilidades, y lo vemos, es impresionante porque a cargos de mismo rol, misma responsabilidad, misma renta, vemos que convierten 2, 3 y 4 veces más postulantes. Entonces, el término de entregarle un sentido, el término de ser coherente, el poner por delante hoy día cosas que están poniendo, sobre todo que además la gente de menor edad valora mucho más que la de menor edad respecto de cuidado con el medio ambiente, de ser socialmente responsable, de la incorporación de la mujer en el trabajo, o sea, todas esas políticas que quizás incluso pueden estar y pueden ser parte del proceso de onboarding de una persona cuando llega, las tenemos que salir a contar antes, las tenemos que salir a generar desde el minuto que yo publico la oferta laboral. Oye, esta empresa llamó a los postulantes o no los llamó, o simplemente los que avanzaron son los que le di feedback. Todas esas cosas tienen una valoración y hoy día la gente habla mucho más que lo que uno cree, comparte mucho más la información respecto de cómo fue la experiencia mía en este proceso de reclutamiento, ¿no? Y el llamado ahí al mundo del recurso humano y de los reclutadores es tomar esto súper en serio. O sea, el dejar una oferta a medio camino, el no entregarle feedback a los postulantes, el no contar cuáles son mis beneficios, cuáles son mis políticas de responsabilidad corporativa, cuáles son mis canales de denuncia en caso que quieran. Es quizás incluso decir, oye, ¿cómo voy un poquito más allá de lo que me exige la ley? O sea, yo creo que yo entrego un trabajo y te pago según lo que me exige la ley, ya no es tema, o sea, hay que ir mucho más allá. Y ahí está el llamado de cómo nos hacemos cargo de eso. Nosotros, afortunadamente, hemos trabajado cada vez con más empresas de que quieren transparentar, y ahí también todo el tema de transparencia, de ser más transparentes, de cuando yo pongo una oferta de empleo, decir realmente cuánto estoy buscando y no guardármela para ver si puedo negociar 50.000 pesos para arriba o para abajo al minuto de que un postulante llegue. Yo creo que todas esas cosas marcan la diferencia y lo vemos claramente en indicadores, como te digo, tan simple como que personas llegan, miran, no postulan, y a otra miran y postulan de forma inmediata. Entonces, ese ratio, por decir, de conversión, nosotros hemos visto que tiene una correlación total contra las variables que yo antes mencioné. Perfecto. Oye, nos pasamos un poquito en el tiempo, pero está demasiado entretenida la conversación y no se nos fue casi nadie, así que seguimos. Les agradezco muchísimo, muchísimo habernos acompañado, a todas las más de 200 personas que se conectaron, a los panelistas, Ramón, Josefa, Ricardo, increíble la participación, con su expertise y también con su apertura a mostrar cosas que uno no se imagina que existen en términos de datos, y también a poder aterrizarlas y poder bajar la pelota al piso y pensar en cómo esto impacta en el trabajo cotidiano de miles de personas que conforman la red de recursos humanos y que estamos participando en el mundo del trabajo. Así que los dejo invitados para repetirnos esto quizás más adelante con datos nuevos y para poder seguir conversando. Vamos a también a difundir algunas conclusiones, algunas cosas respecto al webinar, y dentro de eso algunos datos también para que se puedan llevar para la casa.
Yo ya vi que algunos estaban así anotando fervientemente las cosas que estábamos diciendo, porque tienen que justificar cosas como, por ejemplo, invertir más en la selección de personal, en el reclutamiento, ajustar sueldo, ajustar oferta, y esas son cosas muy prácticas que la comunidad aprecia muchísimo. No tengo problema en poder representarla en esto. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por la instancia, muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos pronto en un siguiente webinar de la red. Encantado de poder hablar con ustedes. Buenísimo, Muchas yo agradecer gracias. también a Ricardo y a Josefa por la participación, y a ti, Felipe, por la organización, a Ilia y a todo el equipo y a todos los asistentes que estuvieron pacientemente durante hora y cuarto escuchándonos, así que se agradece mucho eso. Y estamos siempre disponibles para instancias como esta. Un gran abrazo, que estén muy bien. Gracias por la Buenísimo. invitación.